Y ustedes tienen a la vista el primero de los espacios abiertos, de los paisajes que nos acompañaron en la primera semana. Luego este tan bonito de la segunda semana. Bueno, pues ahora quiero compartirles este otro. ¿Qué les parece? Y aprovecho para pedirles, si ustedes tienen alguna imagen de algún espacio abierto bonito, por favor, eh, si me la pueden compartir para usarla para la siguiente semana. Perdón, para el siguiente espacio abierto, que no va a ser la siguiente semana, sino cuando regresemos del descanso de Semana Santa. Si les parece bien, ustedes me comparten una imagen. Gracias, Fernanda. Muy bien. Bueno, pues entonces que sea este nuestro espacio abierto. ¿Sí lo están viendo? Porque aquí me apareció algo. Gracias, Ana. Muy bien. Bueno, y está disponible completamente para ustedes, para los comentarios, preguntas y cualquier aclaración que quieran hacer. Y pues me llama mucho la atención que esté Fernanda, pues ya enviaste tus dos actividades de esta semana y pues me parece que lo hiciste bastante bien. ¿Tienes alguna pregunta en particular, Fernanda? Sí, Sí. en cuestión de mi retroalimentación, hay un punto. Bueno, ve que me dijo que checara el adjetivo. Ajá. No entendí, o sea, tenía que ponerlos como afirmación Mm, o en la actividad sí, 5 si no me equivoco. sí. A ver, ¿puedes por favor leer todo el párrafo donde está esa recomendación para ubicarme? Por favor. Sí, profe, nada más la busco porque Sí, andaba perdida aquí. Voy, profe, permítame, es sí, que sí. me Sí, está sí, costando. tú tranquila, sin problema, con toda paciencia. Sí, Mira, gracias. por eso puse aquí esta imagen como para que mientras la contemplemos, les recomiendo mucho que vean que busquen las pinturas de José María Velasco. Y si viven en la Ciudad de México o tienen oportunidad de ir para allá, van a encontrar muchas de sus obras en el Museo Nacional de Arte, que está en la calle de Tacuba, en el centro, muy cerca de del Palacio de Bellas Artes. Ir a ese museo es muy bonito, es una experiencia muy bonita. Adelante, Fernanda. Ya la encontré. Ujú. Disculpa que me interrumpa. No, no, no está bien. Bueno, le leo nada más la parte donde tengo duda. Sí, por favor. Bueno, dice sobre el Internet, redes sociales y adolescencia. Identificaste el problema que se trata, las diferentes disciplinas desde las que se aborda el tema y algunas de las premisas principales de la investigación. Estas eran el elemento más difícil de identificar y solo hizo falta que las redactaras como juicio afirmativo. Eso es lo que no entiendo. Por Ya. ejemplo, Ujú. Sí, sí, ¿sigo? pon el ejemplo. Eh, por ejemplo, las redes sociales tienen gran influencia y me pone entre, ay, entre paréntesis, fíjate en el verbo, Mm, es lo que no comprendo. ajá. Si tienes a la vista tu trabajo,
quizá también quede más clara la sugerencia que te hice en la retroalimentación. Y se trata de la redacción de premisas. Dime, por favor, ¿tienes a la vista tu trabajo? Sí, nada más lo estoy abriendo. Sí, sí, perfecto. Entonces, mientras eh, sigo hablando. Em, las premisas son oraciones completas. Las premisas son juicios. Es decir, las premisas son afirmaciones que se escriben en una oración con sujeto y predicado. Em, por ejemplo, todos los gatos son lindos. Eso es un juicio y puede ser usado como premisa para un argumento. Em, otro ejemplo de premisa que es una oración completa que tiene sujeto y predicado es: la pintura de José María Velasco es bella. En estos dos casos, en estos dos ejemplos que acabo de mencionar, el verbo que utilicé es el verbo ser, conjugado así en el presente de la primera persona, ¿no? Es, perdón, de la tercera persona. Em, el verbo es, entonces, está indicando lo que nosotros estamos afirmando. Y así esa oración completa puede servir para integrarla a otras y obtener de ellas una conclusión. Aquí lo importante es ver que las oraciones completas son juicios, es decir, son afirmaciones que nosotros estamos haciendo sobre algún aspecto de la realidad. Cuando están así redactadas, cuando es una oración completa de sujeto y predicado, cuando se le nota bien el verbo, entonces funcionan muy bien como premisas. Si nosotros utilizáramos otro tipo de oración, entonces se vuelve un poco difícil, cosa de practicar. Y entonces, Fernanda, dime si podrías, por favor, leernos la primera premisa de tu trabajo. O más aún, si la puedes poner en la pantalla, sería mejor. Bienvenida, Mirna. Buenas noches. Qué bueno que ya andas por acá. Voy, profe, es que estoy en computadora y en celular. Ah, qué bárbara. No, Sí, hombre. ahorita le busco la captura del trabajo. Sí, 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 muy bien. Pero mientras Fernanda nos lo muestra, les pregunto a Mirna y a Ana. ¿Se entiende bien qué es una premisa? Pónganme así, sí se entiende bien, por favor. Gracias, Ana. Gracias, Mirna. Bueno, pues entonces, mientras vamos a jugar. Por favor, Ana, ¿puedes decirme, así mirando a tu alrededor, algún juicio afirmativo? O sea, con lo que está aquí a mi alrededor. Sí, sí, sí. Mm, una afirmación. Ujú. eh, ay, no sé. Yo, ay, no sé. Mm, por lo que acabo de escuchar, parece que tienes elementos muy importantes por allí cerca. Mm, pues, no sé, es que no sé cómo hacerlo ahorita. Ah, pues a ver, déjame ver. Tú me dices si escuché bien, ¿eh? Pero a mí se me ocurre algo así como que eh, la oración es esta. De pronto se escuchó una voz muy tierna. ¿Sí es verdad? ¿Sí anda por allí? Una voz muy tierna.
Sí, mis sobrinos andan en el otro cuarto. Muy bien. Bueno, esto es una afirmación. Tú misma dinos, ¿cuál es el verbo de esta oración? Lo repito, ¿eh? De pronto se escuchó una voz muy tierna. ¿No? No. Sí, no. Ay, no. No sé qué tengo hoy. El verbo se refiere a la acción. ¿Cuál es Se, la acción de esa oración? se escuchó. Perfecto, muy bien, muy bien. Ahora voy a inventar otra premisa para poderla integrar con esa. Las voces tiernas son de niños pequeños. Esa es la voz. Esa es una voz. ¿Ese es tu sobrino? No, él es mi bebé. Sí, 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 es muy bonito. Qué bonito que anda por allí, aprendiendo junto contigo. Bueno, pero estábamos en la segunda premisa. Las voces tiernas son de niños pequeños. Si yo integro estas dos ideas, podría decir así, que de pronto se escuchó la voz de unos niños pequeños. Si te das cuenta que esas dos ideas las integré en una conclusión. Entonces las dos ay, perdón, las dos ideas serían las dos premisas, ¿no? Y ya la conclusión sería cuando las unificas. Así es, muy bien, muy bien. Todo esto estamos aprovechando mientras Fernanda nos muestra sus premisas, ¿eh? Adelante, Fernanda. Ya le saqué captura. Muy bien, ¿La comparto? sí, por favor. Ok. Oh, se fue Mirna. Ojalá no se le haya ido la luz. Ahí está. Muy bien. Podemos ver que tú identificaste muy bien ideas principales y están en la primera fila, en la columna de argumentos principales, están 4 ideas principales muy bien identificadas y además identificas la conclusión. Pero decíamos que las premisas, bien redactadas, ya con mucha experiencia, son afirmaciones, oraciones completas. Si tú lees en silencio mentalmente la primera idea que tú pusiste, podrás encontrar el verbo. Solamente de la primera idea. Buscar el verbo de la primera idea. ¿Yo? Ujú, ujú. Sí, tú. ¿Encuentras algún verbo en la primera idea? Mm, no. Efectivamente, estás viendo muy bien. La primera idea, así como está redactada, no tiene verbo. Entonces, uno puede ver que se está refiriendo solo a un sujeto. Influencia en las redes sociales. Estamos hablando de la influencia, es decir, el sustantivo de ese sujeto es la influencia en las redes sociales. Para poder tener una oración completa, si ya tenemos el sujeto, nos hace falta el predicado.
y el predicado se inicia con un verbo. En este caso puede ser, pues no sé, el verbo que te sugerí o cualquier otro que a ti se te ocurra. ¿Qué acción estaría realizando la influencia en las redes sociales? ¿Cuál acción se te ocurre? Mm, es, Ay, como que se apagó tu micrófono. Ya. no sé, podría ser que es un medio para conocer gente, puede ser una influencia. Vamos a ver. Estamos hablando de la influencia en las redes sociales. Esa fue la primera idea que tú escribiste y lo escribiste muy bien. Luego utilizas el verbo ser. Y entonces podría quedar así. La influencia en las redes sociales es... ¿Y luego qué más dijiste? ¿Qué es la influencia en las redes sociales? Es un medio para conocer gente. Muy bien. Y entonces ya quedaría la oración completa de sujeto y predicado como la influencia en las redes sociales es un medio para conocer gente. Muy bien. Esa oración completa ya es un juicio, ya tiene verbo y entonces ya puede servir como premisa. Ya es una premisa completa. Ujú. Y entonces lo que se puede ver en las otras ideas que muy bien te diste cuenta que estaban en el texto es que las redactaste solo como una parte de la oración. Hacía falta la otra parte de la oración para que fuera un juicio completo. Por eso hice referencia a que te fijaras en el verbo del ejemplo que puse. ¿Puedes, por favor, volver a leer el ejemplo que puse en tu retroalimentación? Eh, en el verbo me pone las redes sociales tienen gran influencia. Ah, mira, allí, allí yo modifiqué y no utilicé como sustantivo la influencia, sino utilicé como sustantivo las redes sociales. En ese momento que estaba calificando, me pareció más fácil darte el ejemplo así, ¿no? Si el sustantivo es las redes sociales, yo podría decir que las redes sociales tienen gran influencia en shalala, ¿no? Y entonces por eso, al poner yo el verbo, al sugerirlo, eh, mi intención era que tú atendieras a esa parte fundamental de la oración que faltaba en todas las redacciones. Y ya. No sé si aclaré un poco por qué puse esa sugerencia. Totalmente, profe, en verdad se me quitó, es porque realmente no entendía y ahorita que me lo explicó es donde veo qué era lo que me faltaba. Mm, Mm, Sí, Gracias. de nada. Y fíjate que la enorme ventaja de esto es que la conclusión ya se saca casi automáticamente, casi solita. Ustedes todavía están en la edad, y podría decir por los trabajos que han entregado, que ustedes tienen eh, eh, la habilidad lógica todavía. Y cuando digo ustedes, además de referirme a Ana y a Fernanda de Ita, estoy ahorita recordando a varios de los que han estado entregando sus actividades y que seguramente van a ver la sesión grabada. Todavía tienen lógica y conviene que la conserven, que la cuiden, que la desarrollen, porque el mundo afuera
se empeña en destruir la lógica, el orden en el pensamiento. Cosas como, digo, ahorita quizá noten un poco el ambiente un poco politizado, ¿no? Pero cosas como esta, ¿no? De que el presidente juró respetar la Constitución y él mismo dice, la ley se puede violentar. No me vengan, dice él, no me vengan con que la ley es la ley. Y entonces él y varios de los suyos rompen la ley. Eso es ir en contra de la lógica. Y cuando nosotros vemos los malos ejemplos, nos apocamos, pensamos que pensar con lógica está mal y entonces empezamos a pensar desordenadamente. Lo grave de esto es que cuando comunicamos a los demás un desorden mental, entonces les provocamos un daño grave. Esto se nota más en los niños, en los niños pequeños, pero también en los niños un poco más grandecitos. Cuando los adultos les decimos, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, ¿eh? ¡Ay, qué chistoso el comediante ese que dijo una grosería! Y nosotros lo hacemos ver como si fuera muy grato. Pero al rato viene el niño y dice una grosería y le decimos, ¡chamaco grosero! ¡No digas groserías! Eso es una ruptura de la lógica. Y entonces los niños crecen sin saber qué es lo seguro. Más bien con miedo y temor al arbitrio de quien tiene el poder. No, ahorita mejor no digo nada porque mi papá está enojado. El papá es el que tiene el poder y en ese momento está enojado y entonces, pero si el papá está relajado, entonces sí se puede. Hasta él dice groserías. No sé si me estén entendiendo. El orden lógico es valiosísimo y ustedes todavía tienen la habilidad lógica. Conviene que la desarrollen. Esa era toda la idea que quería comunicar. Bueno, ¿me perdonan todo este rollo? ¿Sirvió para algo? Gracias, Ana. Muy bien. Pues, gracias, Fernanda. El desafío, Fernanda, entonces es que, digo, ya está calificada tu actividad y bueno, no sé si quieras mejorar la calificación. Creo que arriba de 100 no se puede, pero lo que te desafío ahorita es que corrijas tú misma y hagas de todas esas unas premisas y las integres en una conclusión, tú misma, tú solita. ¿Sí te parece bien? Ujú. A ver si entendí. Las puedo corregir, pero ya no se las envío, o sea, como para corregirme a mí misma, ¿está bien? Pues es que no me acuerdo qué calificación tienes. Tengo 100. Sí. Bueno, mira, eh, ya no puedo subirte la calificación, pero si lo envías de nuevo, yo con mucho gusto lo reviso, pero esto mismo que te estoy diciendo a ti, Fernanda, se lo digo a Ana y a todos los que revisen después la sesión. Si quieren que yo revise sus actividades de nuevo para corregir, para que ustedes aprendan bien, aunque ya no suban la calificación, yo con mucho gusto lo hago, de verdad. Siéntanse en esa libertad, aprovechen y expriman a que les estaba hablando, exprímanlo, aprovechen, para que ustedes aprendan bien, porque lo importante es que ustedes aprendan bien. Entonces, para responder en pocas palabras, si quieres, Fernanda, envíalo, yo lo reviso. Ok, profe, muchas gracias. ¿Ok? Y bueno, pues entonces ahí está tu captura de pantalla, muchas gracias. Y no sé si, Ana, tengas otra pregunta. Y algo que me inquieta mucho es en relación con las hipótesis. Esto es
muy importante. Es un tema muy importante. Sí lo tocan los recursos de la semana, pero se van así muy rápido sobre las hipótesis. Y entonces me gustaría practicar con quien deseara esta redacción de las hipótesis. Y sí, Fernanda, ya puedes quitar la captura. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues entonces, Ana, Fernanda, ¿tienen alguna otra pregunta? Yo hasta ahorita no. Acabo de mandar mi tarea, entonces igual y ya, pues todavía no está calificada, entonces sí, como que hasta ahorita siento que estoy bien. ¿Ok? Oye, ¿y querrías que la viéramos ahorita? Por ejemplo, si tú la pones así en la pantalla, ¿querrías que la revisáramos? ¿Que habláramos de ella? Ay, no sé. Está bien, está bien. Em, bueno, pues miren, les decía que yo había pensado en que era muy importante reforzar esto de la elaboración de argumentos, que afortunadamente por la pregunta de Fernanda ya pudimos revisar un poco más. Me encantaría que estos espacios fueran así como de juego para que nos inventáramos argumentos y jugáramos a sacar premisas y a sacar conclusiones. Si quieren que hagamos un juego así, díganme por favor. Si quieren que, aunque no sea en la sesión esta de espacio abierto, en otro momento, practiquemos, juguemos a hacer argumentos, díganme por favor. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Y también sería muy interesante jugar a hacer hipótesis. Esto es muy entretenido. Y quienes tengan personas chiquitas cerca, a su alrededor, van a ver qué interesante es cómo ellos formulan las hipótesis. No sé, Ana, ¿de qué edad son tus sobrinos? Son de 4, de 3 y de 10. Ah, perfecto. Mira, no sé si el de 3 ya pueda encontrar las causas de algo, pero seguramente la persona de 4 y la persona de 10 pueden encontrar ya las causas de las cosas. Y entonces, por ejemplo, ya sé, ¿tienen alguna mascota, Ana? ¿Hay alguien que quiere participar allí? Muy bien, muy bien. Por ejemplo, si tuvieran alguna mascota y si tú les preguntas, oye, mm, ¿por qué será que, por ejemplo, el gato tiene 4 patas? ¿Por qué se te ocurre que tiene 4 patas? Déjenles ver cuál es su respuesta, cuáles son las posibles respuestas que ellos encuentran. Es muy interesante y fascinante. O si no, les preguntan, oye, ¿por qué este animalito tiene pelo y no tiene plumas? ¿Por qué hay unos que tienen plumas y otros que tienen pelo? Bueno, las respuestas que den son el inicio de la ciencia. Y si ustedes estando cerca de estas personas curiosas les pueden dar respuestas lógicas, están ayudándoles a ellos a tener una estructura mental sólida que les va a servir para toda la vida. Voy a poner un ejemplo muy, muy concreto, muy real, ya no con personas chiquitas, sino con personas de la edad de ustedes y más grandes. ¿Se han preguntado por qué la música que llamamos clásica nos ayuda a relajar, a veces hasta a estudiar? ¿Por qué será que la música
que así llamamos clásica, hasta le ayuda a los niños, a los bebés, los tranquiliza y los pone contentos. ¿Por qué será? A ver, escucho sus hipótesis. Ana y Fernanda, ¿qué respuesta dan a esta pregunta? ¿Por qué será que la música clásica le gusta a los niños y nos gusta a nosotros? Eh, pues en lo personal, bueno, mi hipótesis es por los tonos que tiene, ¿A qué te refieres con tonos? a que son relajantes y puede ser que el ritmo es tranquilo. Muy bien. En este pequeño ejercicio, yo te volví a hacer una pregunta. Tú lanzaste una hipótesis y yo te volví a hacer una pregunta y la hiciste más precisa. Efectivamente, la música tiene unos elementos como el ritmo o el tono o el volumen o los intervalos, que son los espacios entre nota y nota, que cuando están hechos con un orden, con armonía, nos impactan por su belleza. Puede ser de cualquier estilo la música, pero cuando tiene armonía, nos gusta. Resulta que el orden, que es otra manera de decir la armonía, el orden armónico es algo que corresponde con nuestra naturaleza. Y entonces cuando cuando escuchamos algo con orden armónico, nos sentimos bien, nos desarrollamos mejor. Pero también cuando vemos algo armónico, como las pinturas de José María Velasco, por eso se las pongo. Y la otra de Carl Friedrich Agard, que es la de los ciervos. Cuando nosotros vemos pinturas armoniosas, nos gusta. Cuando nosotros hablamos armónicamente, con orden, nos entendemos mejor y nos gusta el ambiente que se hace. El orden es lo que corresponde más a la naturaleza humana. Por eso es que la música de ese tipo sirve muy bien para los niños, pero también para los grandes. No por una especie de magia, y menos porque solo Mozart haga inteligentes a los niños. No, porque tengan alguna cosa ahí escondida. No, tienen armonía. Y entonces, Fernanda, resulta que esta hipótesis que tú has aventurado tiene mucho de verdad. ¿Sí sabían esto? Lo personal, sí, porque, bueno, porque yo antes de esto pues tengo una carrera técnica Ah, y en esa carrera técnica pues yo me especialicé en cuidado materno-infantil y pues hablábamos mucho de la música clásica para los infantes. ándale. Oye, entonces hasta podrían, podrías tú asesorar a Ana y darle algunas sugerencias. Ana, ¿te das cuenta del tesoro que acabas de encontrar? Sí. Y también tu bebé se dio cuenta. Muy bien. Oigan, pues, eh, ¿tienen alguna otra pregunta, comentario? Yo hasta ahorita no. No. Muy bien, Ana. Muchas gracias. Bueno, pues entonces
les adelanto un aviso. La próxima semana es Semana Santa. Entiendo que en la prepa en línea nos dan un receso de actividades. Y yo de todas maneras les escribiré esto que ahorita les digo. Voy a hacer la sesión síncrona el próximo lunes santo para que desde ese lunes tengan ustedes las instrucciones para elaborar las actividades. El espacio abierto será el jueves de Pascua hasta la segunda semana de ya que regresemos. Y pues bueno, si no hay más comentarios ahorita, yo les agradezco mucho su participación, sus intervenciones geniales y les deseo que pasen muy buena noche. Si se les ocurre cualquier otra pregunta, por favor, me la expliquen. Gracias. Bueno, les decía exactamente ya en la despedida que si tuvieran cualquier otra pregunta, les pido por favor que la expresen en la plataforma o en cualquier otro medio. ¿Si les parece bien? Sí, sí, profe. Gracias. Ya te estoy viendo por fin, Fernanda. Mucho gusto. Ay, está bien. Bueno, perdón. Sí, los avisos, el aviso que acabo de dar de las fechas, lo expresaré por escrito más adelante. Por lo pronto, pues que pases buena noche, que pasen todos buena noche. Y antes de ir a dormir, denle un abrazo fuerte a quienes los quieren y los aguantan, para que ellos sepan que ustedes los aprecian de verdad con cariño. Hasta luego. Hasta luego, profe. Descanse.